Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que, créanme, es pura dinamita. Prepárense para un vídeo lleno de drama, de esos que nos encantan, de esos que nos dejan con la boca abierta. Hoy vamos a desmenuzar una historia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo de las series turcas, una historia que involucra a dos nombres muy queridos, y que, de hecho, han conquistado corazones en todo el mundo, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no vamos a hablar de una romántica historia de amor, al menos no del tipo que ustedes se imaginan. Hoy vamos a sumergirnos en un conflicto, en una situación tensa, en una reacción que dejó a todos boquiabiertos, y que honestamente nos demuestra la fortaleza y la determinación de Demet. ¿Recuerdan cuando estos dos actores protagonizaron Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador? Esa serie. Fue un auténtico fenómeno, ¿verdad? La química entre Demet y Can era innegable y sus personajes, Sanem y Can, nos hicieron suspirar y soñar a todos. Pero como en toda buena historia, la magia detrás de las cámaras no siempre es lo que parece. Y hoy vamos a descubrir qué sucedió realmente y cómo Demet Özdemir, con su carácter y su forma de ser, le puso un freno a Can Yaman, le paró los pies, por decirlo de alguna manera, con una furia que, según cuentan, dejó a más de uno temblando. Así que prepárense para una historia llena de intriga, de rumores, de situaciones polémicas y, sobre todo, de la valentía de una mujer que supo defender sus principios y sus límites. No se lo pierdan. Y por supuesto, si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta comunidad de amantes de las series turcas y el chismecito bueno. Empecemos. Ahora, para entender bien la situación, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Erkenci Kuş fue un éxito rotundo, como ya les dije. La serie catapultó a Demet y a Can a la fama internacional, abriendo puertas a nuevas oportunidades y consolidando sus carreras. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la fama también trae consigo la presión, los rumores, y en algunos casos, las actitudes que no son precisamente las más adecuadas. Para comprender la magnitud del impacto de Erkenci Kuş y la posterior controversia, es crucial analizar el contexto en el que la serie se desarrolló. En ese momento, las series turcas estaban experimentando un auge sin precedentes a nivel global. Plataformas de streaming y canales de televisión de todo el mundo se disputaban los derechos de estas producciones, que se caracterizaban por sus tramas apasionantes, su cuidada estética y sobre todo por sus atractivos elencos. Erkenci Kuş fue un producto estrella de esta tendencia, cautivando a audiencias de diversas culturas y edades. La trama, una comedia romántica con elementos de drama, narraba la historia de Sanem, una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora y que por diversas circunstancias termina trabajando en la agencia de publicidad de su familia. Allí conoce a Can, un fotógrafo apuesto y enigmático, que es el hijo del dueño de la agencia. Entre ellos surge una atracción irresistible, llena de malentendidos, secretos y momentos de gran intensidad. La serie exploraba temas como el amor, la familia, la ambición profesional y la búsqueda de la identidad, lo que la hizo resonar con el público a un nivel muy profundo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue el ingrediente secreto del éxito de la serie. Su conexión en pantalla era innegable y su carisma individual se complementaba a la perfección. Los fans se enamoraron de la pareja, creando un fervor en redes sociales y generando un constante interés por la vida personal de los actores. Las especulaciones sobre un posible romance fuera de la pantalla se multiplicaron, alimentando la expectación y el morbo. Este contexto de alta exposición y expectativas exacerbadas fue un caldo de cultivo perfecto para la posterior controversia. Pero, ¿qué pasó exactamente detrás de las cámaras? Los primeros rumores sobre una posible tensión entre Demet y Can comenzaron a circular mientras la serie aún estaba en emisión. Se hablaba de discusiones, de roces en el set, y de diferencias de opinión sobre cómo se debía llevar a cabo el trabajo. Es importante recordar que en el mundo de la televisión, y especialmente en las series turcas, las jornadas de rodaje pueden ser muy largas y exigentes, y que la convivencia prolongada en un ambiente de trabajo puede generar fricciones, incluso entre personas que se llevan bien. La presión constante de cumplir con los plazos de producción, la exigencia de ofrecer un producto de calidad y la necesidad de mantener la atención del público pueden generar un estrés considerable en los equipos de trabajo. Los desacuerdos creativos, las diferencias de personalidad y los problemas de comunicación
Cación son situaciones comunes en cualquier rodaje, y en el caso de Erkencicus, donde el éxito era tan grande, la presión era aún mayor. Fuentes cercanas al equipo de producción mencionan que en ocasiones, Can Yaman mostraba una actitud un tanto dominante. Su creciente fama y el entusiasmo de los fans podrían haber influido en su comportamiento, generando ciertas tensiones con sus compañeros de trabajo. Por otro lado, Demet Özdemir, conocida por su profesionalismo y su carácter afable, siempre intentó mantener un ambiente de trabajo armonioso, pero también tenía sus propios límites. Pero lo que realmente encendió la mecha fueron las declaraciones de Can Yaman. Con el éxito de la serie, Can empezó a ser entrevistado con frecuencia, y sus respuestas, en ocasiones, fueron consideradas un tanto controvertidas. En algunas entrevistas se rumorea que Can habló más de la cuenta, revelando detalles sobre la relación con Demet, tanto dentro como fuera de la pantalla, detalles que, al parecer, no le hicieron ninguna gracia a su compañera de reparto. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, los actores a menudo se ven obligados a lidiar con preguntas intrusivas sobre su vida personal. Los medios de comunicación y el público en general sienten una gran curiosidad por la vida de las celebridades, y no dudan en hacer preguntas sobre sus relaciones sentimentales, sus amistades y sus opiniones sobre diversos temas. En este contexto, los actores deben encontrar un equilibrio entre la transparencia y la protección de su intimidad. En el caso de Can Yaman, sus declaraciones en algunas entrevistas fueron interpretadas como una falta de respeto hacia Demet Özdemir y hacia su privacidad. Se rumorea que habló sobre la dinámica entre ellos en el set, sobre las posibles tensiones que existían, y sobre la naturaleza de su relación, sugiriendo incluso un interés romántico por parte de Demet que, según las fuentes, no era del todo cierto. Estas declaraciones, sumadas a otras actitudes que se le atribuyen, generaron un malestar generalizado entre el equipo de producción y, sobre todo, en Demet. Y aquí es donde entra en juego la reacción épica de Demet Özdemir. Según fuentes cercanas y por la forma en que se comunicaba Demet en sus redes sociales y en sus pocas entrevistas luego de que la serie terminara, Demet se sintió incómoda y, podríamos decir, un poco traicionada por las declaraciones de Can. Ella, siempre discreta y profesional, no dudó en ponerle un alto. ¿Cómo? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante. Demet, fiel a su estilo, no recurrió a la polémica pública ni a las acusaciones directas. En lugar de eso, tomó una postura firme, pero elegante. Optó por el silencio estratégico y por defender su intimidad. Empezó a evitar las entrevistas donde se le preguntaba sobre Can, y a centrarse en sus propios proyectos y en su desarrollo profesional. Pero sobre todo, se mantuvo fiel a sí misma, a sus valores y a su forma de ser. La decisión de Demet de no entrar en la polémica pública fue una sabia elección. Al no responder a las provocaciones de Can, evitó alimentar el conflicto y dio muestra de su madurez y profesionalismo. En lugar de involucrarse en una guerra de declaraciones, prefirió enfocarse en su trabajo y en su crecimiento personal. Esta estrategia le permitió mantener su imagen pública intacta y evitar que su reputación se viera dañada. El silencio, en este caso, fue su mejor arma. Demostró que no necesitaba recurrir al escándalo para defender sus derechos y proteger su intimidad. Su actitud fue un ejemplo de cómo se puede enfrentar una situación difícil con elegancia y determinación. Ahora, ¿qué significa esto de pararle los pies con furia? Bueno, la furia, en este caso, no se manifestó en gritos ni en peleas, sino en la firmeza de sus decisiones. Demet demostró que no estaba dispuesta a tolerar ninguna actitud que pudiera poner en riesgo su privacidad o su reputación. Demostró que tenía el control de su carrera y de su imagen, y que no iba a permitir que nadie, ni siquiera un compañero de trabajo, la manipulara o la utilizara para sus propios intereses. La furia de Demet fue, en realidad, una reacción de empoderamiento. Se negó a ser víctima de las circunstancias y tomó las riendas de su propia vida y carrera. Su firmeza fue un mensaje claro y contundente: no voy a tolerar que se me falte al respeto, ni que se me utilice para beneficio de nadie. Podemos imaginar la situación. Demet, cansada de los rumores, de las especulaciones y de las declaraciones que no la representaban, decidió tomar cartas en el asunto. Decidió protegerse, proteger su carrera y proteger su intimidad. Y lo hizo con una elegancia y una determinación que la hicieron aún más admirable. La reacción de Demet fue un reflejo de su personalidad. Es una mujer que valora la discreción, la profesionalidad y el respeto. No es una persona que se deje llevar por la impulsividad ni que busque la atención a través del escándalo.
Prefiere construir su éxito en base al trabajo duro, la perseverancia y la integridad. Y aquí es donde entran en juego los detalles que conocemos, las fuentes cercanas que, aunque no podemos confirmar al 100%, nos dan una idea de lo que pudo haber sucedido. Se dice que Demet habló con los productores de la serie, expresando su malestar por las declaraciones de Khan. Se dice que solicitó de forma muy clara que se respetara su espacio y su privacidad. Se dice también que la actitud de Demet sorprendió a Khan, que quizás no esperaba una reacción tan firme por parte de su compañera. Es probable que Demet, tras sentirse afectada por las declaraciones de Khan, haya buscado el apoyo de los productores de la serie. Es común que los actores, ante situaciones como esta, recurran a sus superiores para expresar su malestar y buscar una solución. La intervención de los productores pudo haber sido crucial para mediar en la situación y tratar de evitar que los conflictos se agravaran. La actitud de Demet, que se mantuvo firme en su postura, pudo haber sorprendido a Khan Yaman. Quizás, acostumbrado a la atención y al éxito, no esperaba que su compañera de reparto reaccionara con tanta determinación. La reacción de Demet fue un recordatorio de que todos tienen derecho a ser respetados y a defender su propia integridad. Lo más importante es que Demet, con su actitud, demostró que la humildad y la profesionalidad son valores fundamentales en cualquier ámbito laboral. Demostró que no es necesario recurrir al escándalo para defenderse, y que a veces, el silencio y la firmeza son las armas más poderosas. En el mundo del espectáculo, es común que los actores y actrices sean sometidos a una presión constante. La opinión pública, las redes sociales, los medios de comunicación, todos ellos pueden influir en la percepción que tenemos de las personas. Pero al final, lo que realmente importa es la integridad, la autenticidad y la capacidad de mantener los pies en la tierra, incluso en medio de la vorágine de la fama. Y Demet Özdemir, con su reacción ante la actitud de Khan Yaman, nos demostró que ella tiene todas esas cualidades. La historia de Demet y Khan, y la supuesta furia de Demet, es un recordatorio de que, detrás de las cámaras, también hay personas, con sentimientos, con miedos, y con la necesidad de proteger su intimidad. Y es un recordatorio de que, aunque la fama pueda ser tentadora, lo más importante es ser fiel a uno mismo y defender los propios límites. La lección que nos deja esta historia es valiosa para todos. En un mundo donde la exposición pública es cada vez mayor, es fundamental aprender a proteger nuestra privacidad y a defender nuestros límites. No debemos permitir que nadie nos falte al respeto ni que se aproveche de nuestra vulnerabilidad. La integridad, la autenticidad y la firmeza son cualidades que nos ayudan a navegar por la vida con éxito y a mantener nuestra dignidad. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué pasó después? ¿Cómo quedó la relación entre Demet y Khan? Bueno, después de la serie y después de toda esta situación, cada uno siguió su camino. Khan, por su parte, continuó con su carrera, y se mudó a Italia para protagonizar proyectos internacionales. Demet, por su parte, se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, y siguió cosechando éxitos con sus nuevos proyectos. La separación profesional de Demet y Khan fue inevitable después de la serie. Aunque no se ha confirmado oficialmente, es poco probable que mantengan una relación cercana. Las diferencias de personalidad y los desacuerdos que surgieron durante el rodaje de Erkenci seguramente dificultaron una amistad duradera. Khan Yaman, tras el éxito de Erkenci, decidió expandir su carrera a nivel internacional. Se mudó a Italia, donde protagonizó diversas producciones, consolidando su fama en Europa. Su éxito en Italia demostró su ambición y su deseo de crecer como actor. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía. Se convirtió en una de las actrices más valoradas del país, protagonizando numerosas series y películas. Su talento y su profesionalismo le han permitido consolidar su posición en la industria del entretenimiento turco. Aunque a día de hoy no parece que mantengan una relación cercana, es evidente que ambos han sabido seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Y aunque la historia de Erkenci y sus protagonistas nos regaló momentos inolvidables, también nos dejó una valiosa lección sobre la importancia de la integridad, el respeto y la firmeza. La historia de Demet y Khan, con todos sus matices y controversias, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y sobre la importancia de mantener los pies en la tierra. Nos enseña que el éxito no lo es todo, y que la integridad y el respeto son valores fundamentales que debemos defender a toda costa. En resumen, la supuesta reacción épica de Demet Özdemir a Khan Yaman no fue una pelea escandalosa, sino una firme defensa de sus límites y de su privacidad.
Fue una demostración de que la humildad, la profesionalidad y la valentía son valores fundamentales en cualquier ámbito laboral. Y sobre todo fue una demostración de que Demet Özdemir es una mujer fuerte, decidida y sobre todo, auténtica. La historia de Demet Özdemir y la supuesta furia de Demet es un recordatorio de que detrás de las cámaras también hay personas, con sentimientos, con miedos y con la necesidad de proteger su intimidad. Y es un recordatorio de que aunque la fama pueda ser tentadora, lo más importante es ser fiel a uno mismo y defender los propios límites.